Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. El pasaje que estamos leyendo tiene un escenario fascinante en el norte de Israel, más precisamente hacia la parte oriental, donde se localiza el mar de Galilea, o Yam Kineret, o lago de Tiberíades. Es el mismo lugar con diferentes nombres. Mar de Kineret significa mar que tiene una forma de arpa. Lago de Galilea porque se encuentra en la parte oriental de Galilea. Lago de Tiberíades porque Herodes había hecho construir una ciudad en honor de Tiberio, y a partir de entonces la ciudad había prosperado y se había hecho famosa, y por esa razón ya había incluso adquirido esa denominación el lugar. Durante la noche, después de la segunda aparición, que fue en Jerusalén, nos encontramos ahora en el norte, ya no en Judea, sino en Galilea. Y en la noche de ese día, Simón Pedro había dicho a los discípulos que iba a pescar. Algo tenían que comer, de algo tenían que vivir. Y 6 discípulos lo acompañaron, y durante toda la noche, en el tiempo útil para pescar, habían desgastado sus fuerzas, habían lanzado las redes a diestra y siniestra y no habían capturado nada. Al amanecer, Jesús se apareció en la orilla del lago y les gritó que se habían pescado algo. Ellos no lo podían reconocer, pero el discípulo amado se dio cuenta que era él, después de que les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán peces». Así sucedió. Esta fue la segunda pesca milagrosa. En esta pesca milagrosa lograron capturar 153 peces grandes, y lo sorprendente es que las redes no se rompían. La red la fueron arrastrando hasta la orilla del lago, donde Jesús estaba y tenía ya en brasas algo de comer. Cuando los discípulos salieron, Él les pidió que trajeran algo de lo que habían pescado, y también lo acercaron. Y una vez que terminaron de tomar los alimentos, Jesús interrogó a Simón Pedro 3 veces acerca de su amor. A este, que la última vez que se habían encontrado, en la última cena, que le había dicho que tú no me puedes seguir ahora. Y Simón Pedro dijo: «Yo daría mi vida por ti». Y Jesús le dijo: «Que darías tu vida por mí. Esta misma noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo». Y todo esto ha tenido cumplimiento, y hoy se vuelven a encontrar, y Jesús interroga a Simón Pedro: «¿Me amas más que estos?». Y las 3 veces le responde que lo quiere, no que lo ama. No ha sido capaz de amarlo, no ha dado su vida por él. Y entonces Jesús le dice
las 3 veces que apaciente su rebaño, primero los corderos y las otras 2 veces mis ovejas. Simón Pedro se va a encargar de pastorear el rebaño de Jesús. Las ovejas, la iglesia ha interpretado que son los miembros de la jerarquía, y los corderos, todos los fieles que no tienen la preparación adecuada y que no tienen la capacidad de guiarse por sí mismas, necesitan de la iglesia que los conduzca. Después de eso le dice Jesús a Simón Pedro de qué manera va a morir. Aquel que había dicho que lo seguiría hasta la muerte, y al que ya le había dicho me seguirás más tarde, ahora le dice: cuando eras joven tú ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Puede significar que lo van a llevar a la prisión, pero también puede referirse directamente al momento en que lo van a ejecutar atado en la cruz y luego ya quedará crucificado. De esta manera le señaló Jesús de qué manera iba a morir, de qué forma iba a seguirlo. Y le dijo: sígueme. Y esto tenía un significado doble, porque él tenía que seguir a Jesús por el camino de la cruz, pero también estaba siguiéndolo físicamente, iban caminando, y en ese momento Simón Pedro voltea hacia atrás y se da cuenta que detrás de ellos viene el discípulo a quien Jesús amaba. Este discípulo es mencionado varias veces en el Evangelio de Juan, porque en la última cena es el que estaba en el lugar de preferencia, al que Simón Pedro le hizo una señal con la cabeza para preguntarle quién era el que iba a traicionar a Jesús. Después, junto con Simón Pedro, entrarán a la parte del patio de la casa del sumo sacerdote, porque el discípulo amado intervendrá para hacer que entre Simón Pedro. Después se nos dirá que es el que estaba junto a la cruz, junto con la madre de Jesús. Y luego se nos dirá que con Simón Pedro irán corriendo a la tumba, y de él se dirá: vio y creyó. Y ahora vemos que este discípulo amado está aquí, y es el que distingue a Jesús, es el Señor, y provoca que Pedro se lance al agua después de haberse puesto la túnica. Ahora este discípulo amado viene caminando detrás de ellos, y Pedro le dice a Jesús: ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con él? La respuesta de Jesús pareciera dura, cortante. Jesús le dijo: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esto es interesante e importante, porque cada uno tiene un seguimiento que va a hacer a Jesús, cada uno tiene su propia ruta, y debe dedicarse a seguir a Jesús sin estar queriendo saber lo que va a pasar con nosotros. Pero desde esta afirmación se empezó a difundir entre los hermanos de la comunidad cristiana, los discípulos de Jesús, la noticia de que este discípulo no habría de morir hasta que Jesús volviera. Pero Jesús en realidad no dijo eso. Solamente afirmó: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Era una frase condicional, pero en realidad Jesús no quería eso. Pero él actúa como testigo. Dice: el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito es el discípulo amado. Y estamos ciertos de que el testimonio es verdadero, y que muchas otras cosas hizo Jesús a lo largo de su vida, pero no cabrían, dice con una imagen llamada hipérbole, una exageración, no cabrían en todos los libros del mundo, o mejor dicho, en otra traducción, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran en referencia a Jesús. Lo importante de todo es que este discípulo, que para todos los expertos es Juan, actúa también como el Bautista en el Evangelio que él escribió. Es un testigo. Da testimonio de todo lo que Jesús ha hecho y lo ha puesto por escrito, pero escribe lo que ha visto, lo que ha oído, algo que es verdaderamente cierto. Y por eso
Nosotros creemos en el testimonio de este discípulo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.